Hay un error con el embrague que no cometen los novatos. Aparece cuando ya llevas muchos kilómetros, cuando crees que lo tienes todo controlado y cuando la moto se ha convertido casi en una extensión de tu cuerpo. Es un error silencioso, progresivo, y es justo el que más embragues acaba castigando sin que nadie se dé cuenta. Con los años conduces de otra manera. Vas más relajado, más suelto, con menos tensión. Ya no piensas en cada gesto, porque tu cuerpo responde solo. Cambias de marcha sin mirar, maniobras sin esfuerzo, y todo parece fluir. Y precisamente ahí, en esa sensación de control total, es donde empieza el problema. El embrague no suele fallar de golpe. No hay un ruido claro. No hay un aviso evidente, ni una avería espectacular. Empieza perdiendo tacto poco a poco. La moto ya no responde igual al soltar. Las salidas dejan de ser tan limpias. Pero como sigue andando, como no hay un fallo claro, muchos moteros lo achacan al paso del tiempo, al motor o simplemente a que la moto ya no es nueva. Aquí viene la advertencia importante. Este error no aparece en motos recién estrenadas ni en conductores sin experiencia. Aparece en motos con kilómetros y en moteros que llevan años rodando. No tiene que ver con hacerlo mal, sino con hacerlo de forma demasiado cómoda. Y cuando se detecta tarde, el desgaste ya está hecho y no hay vuelta atrás. Por eso es clave entender cómo cambia el uso del embrague con la experiencia. Porque lo que al principio haces con atención, con los años lo haces en automático. Y ese automatismo, que parece inofensivo, es el que acaba acortando la vida del embrague sin que el motero sea consciente. Si quieres aprender a detectar estos errores antes de que se conviertan en averías caras, si quieres conducir con más criterio y entender de verdad qué le pasa a tu moto con el paso de los kilómetros, suscríbete a Asfalto Motero. Aquí no hablamos de teoría, hablamos de experiencia real, de problemas que aparecen con los años y de cómo evitarlos antes de que sea tarde. Al principio todos tratamos el embrague con mucho respeto. Escuchamos el motor, buscamos el punto exacto de fricción y soltamos con cuidado. Cada gesto es consciente y cada salida tiene atención. Pero con los años pasa algo muy común. Dejas de escuchar y empiezas a anticiparte. Ya no buscas el punto, das por hecho que está ahí. Y ese cambio, que parece lógico con la experiencia, es donde empieza el problema. El embrague deja de ser una herramienta precisa y pasa a ser un apoyo constante en la conducción diaria. En ciudad, en rotondas, en tráfico lento o incluso en carreteras tranquilas, empiezas a llevarlo medio accionado más tiempo del necesario. No porque conduzcas mal, sino porque te resulta cómodo y porque la moto responde sin protestar. Ese hábito no genera un fallo inmediato. No hay tirones ni ruidos extraños. Por eso pasa desapercibido. Pero cada segundo de fricción innecesaria genera temperatura y desgaste acumulado. Y cuanto más automático es el gesto, más tiempo lo mantienes sin darte cuenta. Si este tipo de detalles te interesa y quieres entender cómo pequeños hábitos marcan la diferencia en la vida de tu moto, suscríbete al canal y sigue aprendiendo con criterio. El error concreto aparece cuando mantienes el embrague parcialmente accionado más tiempo del necesario, no para arrancar ni para maniobrar a baja velocidad, sino como un hábito integrado en la conducción diaria. En tráfico, en giros lentos o simplemente por comodidad, el embrague deja de ser una acción puntual y pasa a utilizarse de forma continua. Ese gesto, que parece suave y controlado, tiene consecuencias claras. Genera calor constante en los discos, acelera el desgaste y hace que el tacto del embrague se vaya perdiendo poco a poco. El problema es que no lo notas al principio. La moto sigue funcionando. Las marchas entran,
y no hay una señal evidente de alarma. Con el tiempo, empiezas a percibir pequeños cambios. Las salidas ya no son tan limpias, el punto de fricción parece menos definido y la respuesta no es tan precisa como antes. Pero como el fallo no es brusco, muchos moteros lo normalizan y lo atribuyen al paso de los kilómetros. Aquí es donde muchos llegan tarde, porque confunden experiencia con inmunidad. Si quieres aprender antes, anticiparte a estos errores y tomar mejores decisiones como motero, suscríbete al canal y empieza a entender tu moto antes de que el desgaste te pase factura. Cuando el desgaste avanza, ocurre algo todavía más peligroso. Te adaptas. Empiezas a compensar sin darte cuenta. Usas un poco más de embrague para suavizar salidas, mantienes más tiempo la maneta en situaciones lentas y normalizas gestos que antes no hacías. La moto sigue funcionando y eso te tranquiliza, pero el problema sigue creciendo por debajo. La precisión se pierde poco a poco. Las salidas dejan de ser limpias, las reducciones no se sienten igual y el tacto se vuelve difuso. No es un fallo brusco, es una degradación continua. Y como no hay un momento claro de ruptura, cuesta mucho identificar el origen real. Aquí es donde muchos moteros se equivocan de diagnóstico. Piensan en el motor, en la transmisión o incluso en su forma de conducir. Rara vez miran al embrague como causa principal, porque nunca falló de verdad. Por eso es importante entender todo el proceso completo y no quedarse solo con el síntoma final. Quien ve este vídeo hasta el final no busca trucos rápidos ni soluciones mágicas. Busca criterio, anticipación y evitar errores que casi siempre se detectan cuando ya es tarde. El embrague no está para acompañar la conducción ni para suavizar cada gesto. Está para conectar y desconectar, con decisión y con criterio. El motero con experiencia real no es el que lo usa constantemente, sino el que sabe cuándo usarlo y cuándo no hace falta tocarlo. Con los años, el verdadero aprendizaje no es ir más suave, sino ir más claro. Zona de fricción bien identificada, acción firme y fuera del embrague lo antes posible. Cuanto más tiempo llevas en moto, más importante es eliminar gestos automáticos que no aportan nada y solo suman desgaste. Volver a lo básico no es retroceder, es afinar, escuchar otra vez la moto, sentir el tacto real y dejar de conducir en piloto automático. Porque muchas averías no vienen de hacer las cosas mal, sino de repetir pequeños hábitos innecesarios durante demasiado tiempo. Si crees que este vídeo puede ayudar a otro motero a evitar una avería, un susto o un gasto innecesario, compártelo. A veces un simple gesto a tiempo ahorra muchos problemas después. Y si aún no estás suscrito al canal, ahora ya sabes por qué merece la pena hacerlo. Para aprender antes, anticiparte y conducir con más criterio. Cuéntame en comentarios si alguna vez has notado que tu embrague ya no respondía igual y qué hiciste para solucionarlo. ¿Crees que este tipo de desgaste se detecta a tiempo o casi siempre aparece cuando ya es demasiado tarde?